Ahora le damos la bienvenida en esta segunda media hora en cuanto nosotros continuamos con las doctrinas de la iglesia. Ahora, vamos a hablar de la tercera subdoctrina, que son las finanzas de la iglesia, o lo que muchos nombran el diezmo. Muchos lo nombran el diezmo. So, vamos a ir directamente al versículo muy popular que a la gente le encanta utilizar, que es Malaquías capítulo 3, versículo 10. Ahora, déjeme calificar lo que quiero decir. Que en Malaquías está dirigido a la nación de Israel, no a los cristianos. Pero aquí hay unos principios que voy a tratar de extrapolar, mis hermanos, pero quiero que tú comprendas que Malaquías está dirigido, por ejemplo, vaya en breve conmigo, primeramente vete en Malaquías capítulo 1, que es el último libro del Antiguo Testamento y el libro antes del libro de Mateo, ¿no? Solamente quiero establecer algo. Mira, en Malaquías capítulo 1, nota lo que dice en versículo 1, Malaquías 1:1. Profecía de la palabra del Señor a Israel por medio de Malaquías. Mira lo que ¿a quién se está dirigiendo? A Israel. Vete a Malaquías capítulo 2. Mira lo que dice el versículo 1. Y ahora para vosotros, sacerdotes, es este mandamiento. Está hablando, dice, y mira lo que dice en versículo 2. Si no escucháis y si no decidís de corazón dar honor a mi nombre, Dios se está dirigiendo a Israel, dice el Señor de los ejércitos, enviaré sobre vosotros maldición y maldiceré vuestras bendiciones, y en verdad ya las he maldecido porque no lo habéis decidido del corazón. Vete a Malaquías capítulo 3, versículo 1. Y aquí yo envío a mi mensajero, y él preparará el camino delante de mí, y vendré de repente a su templo el Señor. Obviamente está dirigiendo a los judíos, a Israel, a quien vosotros buscáis, y el mensajero del pacto, en quien vosotros os complacéis, y aquí viene, dice el Señor de los ejércitos. Ahora, eso está dirigiendo a Israel. Mira lo que dice en capítulo 4, Malaquías. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen mal serán como paja, y el día que va a venir les prenderá a fuego, dice el Señor de los ejércitos, que no les dejará mi raíz ni mi rama. O sea, todo esto está dirigido a Israel. Pero quiero utilizar por un momento, y quiero que tú veas que hay el diezmo era debajo de la ley dirigida a los judíos. Quiero que tú comprendas esto, eso está bien claro aquí. Yo comprendo que hay muchas iglesias hoy en día, por toda parte del mundo, que practican el diezmo. Yo comprendo eso, mis hermanos. Claramente no hay una ley de diezmar en el Nuevo Testamento. Es ofrendar. Es ofrendar. Uno solamente tiene que estudiar cuidadosamente 2 Corintios capítulo 8, 2 Corintios capítulo 9, y está bien súper claro en eso. Pero tampoco no se nos dice a nosotros que uno no debe de diezmar en el Nuevo Testamento. Pero implícitamente y explícitamente sabemos que es el ofrendar, y eso está bien claro en el Nuevo Testamento. Pero déjeme tratar el diezmo como se nos presenta aquí en Malaquías, ¿no? Porque yo he tenido que tratar con este tema en muchas iglesias. Ahora, él dice en Malaquías capítulo 3, vamos a comenzar con el versículo 6. Déjame regresar al capítulo 3 de Malaquías. Dice, mira lo que él dice. Versículo 6, Malaquías capítulo 3. Y vamos a llegar hasta el versículo 10. Porque yo el Señor no cambio, por eso vosotros, oh hijos de Jacob, no es la iglesia, esto es Israel, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis estatutos y no los habéis guardado. Volver a mí y yo volveré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Pero decís, ¿cómo hemos de volver? Aquí tú ves que el pueblo de Israel muestra una soberbia, una arrogancia. Mira cómo le hace la pregunta a Dios. Y Dios la tiene que responder en versículo 8.
¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me estáis robando. Pero decís, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y las ofrendas. O sea, en la arrogancia y en su soberbia hacen la pregunta y Dios le contesta. En versículo 9, con maldición estáis malditos, porque vosotros, la nación entera, no la iglesia entera, la nación entera, me estáis robando. Bueno. En versículo 10, él dice, traer todo el diezmo al alfolí, para que haya alimento en mi casa, y ponerme ahora a prueba en esto, dice el Señor, dice de los ejércitos, si no abriré las ventanas del cielo, derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ahora, sabemos que ningún gentil practicaba el utilizo de alfolí, mis hermanos, porque el concepto del alfolí viene de Egipto, cuando por 400 años estaba Israel ahí en la esclavitud, y ellos traen el alfolí, el concepto del alfolí a Israel. Ahora, vamos a explicar just en breve por qué es el diezmo en ese caso. Mira. El diezmo es la práctica de dar 10% de nuestro pago a Dios. No vamos a complicar esto. Esto también es llamado almacenando el diezmo, así también se conoce, ¿no? Por algunos que requieren que el diezmo les sea dado al Señor por medio de la iglesia local. Esa es la explicación más sencilla. Ahora, pero vamos a ver, ¿podemos ilustrar esto? Bueno, si lo queremos comprender, obviamente tenemos que ir al Antiguo Testamento, ¿no? Porque no lo encontramos en el Nuevo Testamento. Pero mientras que algunos cristianos están en desacuerdo, y hay un montón que están en desacuerdo, el principio del lugar de Dios para adorar es la base para almacenar o traer diezmos, ¿no? Tú te recuerdas, y eso se encuentra ya en Deuteronomio capítulo 12, en Deuteronomio, ¿verdad? El templo en el Antiguo Testamento, ¿no? Era, número uno, el lugar central caracterizado por la presencia de Dios. 2, poseía el símbolo de redención. Y 3, era donde el hombre de Dios servía en ese entonces. Ahora, en el Antiguo Testamento, estos 3 atributos, si puedo usar esa palabra, mis hermanos, caracterizaban la iglesia local, ¿no? O como muchos hoy en día dicen, la iglesia judía, ¿no? Es el término que muchos usan, ¿no? La iglesia judía. No la encontramos en la Biblia, pero comprendemos lo que ellos dicen. Está hablando del judaísmo, las sinagogas, el templo, etcétera, 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 ¿no? Desde allí, hablando en términos de la perspectiva del Antiguo Testamento, ¿no? El principio de traer el diezmo al alfolí o almacén, ¿no? Continúa en esta época de esa iglesia judía, ¿no? El judaísmo. Si es que nosotros, si la comprendemos bien, en ese caso, ¿cuál es la aplicación? Si tú la tomas de la perspectiva del Antiguo Testamento, ¿no? Alguna gente retiene sus diezmos y a la iglesia local, ¿por qué? Porque ellos no están de acuerdo en cómo ellos gastan los fondos. Entonces, bueno, yo no voy a diezmar. O sea, ellos no lo hacen, porque ahí tienen un desacuerdo con la iglesia, ¿no? Y es lo que ellos hacen, ¿no? Estos cristianos debían, mis hermanos, de adherirse a otra iglesia donde ellos pudieran con todo su corazón hacer sus contribuciones, Señor, con buena conciencia. Si tú das una iglesia y tú ves que la iglesia no está administrando bien los fondos, bueno, busca otra iglesia donde hay una integridad financiera, ¿no? Porque nuestro diezmo actual le pertenece a la iglesia local, si es que tú crees en los diezmos, ¿no? El dar a otras organizaciones se derriban de la iglesia misma, ¿no? Debe ser solo en adición
al diezmo. Si tú estás convencido que el diezmo es el diezmo, mis hermanos, por lo menos tú debes ser responsable en cómo se debe aplicar, mis hermanos. Pero no se olvide que la iglesia en el Nuevo Testamento está bien claro, vive por ofrendas, vive por múltiples de ofrendas. Ahora, si reconocemos en el Antiguo Testamento sobre este asunto del diezmo, te recuerda que en Génesis capítulo 14, en Génesis capítulo 14 se nos dice a nosotros en versículo 20, dice que, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham el diezmo de todo. Sabemos que el diezmo existía antes de la ley, antes de esa época, en esa época de Abraham, ¿no? Y sabemos, mis hermanos, que tú tienes que reconocer qué es lo que dice el Antiguo Testamento versus lo que dice el Nuevo Testamento. Pero yo estoy claro que el Nuevo Testamento definitivamente enseña ofrendas y no el diezmo. Pero también tengo que reconocer que no dice no diezmar. Pero si tú vas a diezmar, mis hermanos, hazlo bíblicamente. Porque el diezmo nunca excluía las ofrendas, nunca. Y eso yo te lo puedo mostrar. Tengo otra enseñanza bien detallada sobre este asunto más adelante. Mira. Ok, ahora vamos a hablar de número 14, de las 16 subdoctrinas. Y estamos hablando, mis hermanos, sobre la iglesia y el Estado. La iglesia y el Estado. Ahora, es súper controversial, especialmente ahora que nos encontramos nosotros en esta pandemia de coronavirus, el COVID-19, donde 197 países se sentaron, mis hermanos, en cuarentenas, pero también entró el Estado. Y el Estado le dio un golpe de Estado a la iglesia, mis hermanos. Yo creo que tú veas eso conmigo. Abre sus Biblias en el Nuevo Testamento, mis hermanos, en Mateo capítulo 22, versículo 21. Y note bien en Mateo capítulo 22, yo estaba en Marcos, no sé por qué hice eso, pero vamos en Mateo 22, y quiero que tú veas esto conmigo. Y vamos a ponerlo vamos a comenzar con versículo 15, por favor. En Mateo capítulo 22 vamos de versículo 15 hasta 22, en Mateo 22, ¿no? Y vamos a ver si podemos poner esto en su contexto. Dice: entonces se fueron los fariseos y deliberaron entre sí cómo atraparle, sorprendiéndole en alguna palabra. Ellos buscaban cómo atrapar a Jesús. Versículo 16. Y le enviaron sus discípulos junto con los herodianos y diciendo: Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con verdad y no buscas el favor de nadie porque eres imparcial. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito pagar impuesto a César o no? Aquí hay un juego aquí que ellos tienen. Pero Jesús, conociendo su malicia, dijo: ¿por qué me ponéis a prueba, hipócritas? Pero Jesús, conociendo esto, le dijo en versículo 19: muéstrame la moneda que se usa para pagar este impuesto. Y le trajeron un denario. Y él le dijo: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Y ellos le dijeron: del César. Entonces él le dijo: pues dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y al oír esto se maravillaron y dejándolo se fueron. Ahora, yo creo que este es el contexto, ¿no? Creo que tenemos que, si reconocemos lo que dice la palabra, tenemos que distinguir la obediencia a Dios de la obediencia a César. La obediencia a Dios, la obediencia al gobierno. Son dos cosas muy distintas, ¿no? Jesús identificó al principio, mi hermano, el principio importante de dos diferentes reinos. Es la iglesia y el Estado. La iglesia
y el gobierno. Ahora, no se olvide que nosotros tenemos que reconocer claramente que la iglesia fue establecida por Dios y el gobierno humano fue establecido por Dios. Son dos entidades establecidas por Dios en cual nosotros tenemos que respetar. Ahora, ¿dónde está esa línea fina? ¿Ves? Cuando una cruza la otra. Mira, los dos son instituciones, mis hermanos, divinas y ordenadas por Dios. Sí, ese gobierno humano corrupto que la mayor parte no tenemos en todos los países del mundo es una institución divina establecida por Dios. Pero deben mantenerse separadas conforme a la palabra de Dios. Y que ellos tienen dos distintos propósitos. El propósito del gobierno humano es muy distinto al propósito de la iglesia. Muy distinto. Y cuando la iglesia y el Estado se unen, la integridad de cada institución casi siempre se cuestiona. Y por esa razón, mis hermanos, con todo respeto, lo que tenemos hoy en día es que la Iglesia Católica Romana se casó con el Estado. Años y años y años y años atrás, donde es difícil distinguir la Iglesia Católica Romana con el gobierno, porque ahora la Iglesia Católica Romana está tan entretejida dentro de los gobiernos humanos, donde ellos ahora son parte del gobierno, son dueños de terreno, y tienen impuestos a un montón de cosas que se involucró, y es difícil distinguir, mis hermanos. Y especialmente si tú vas a Europa y en Latinoamérica, es difícil separar las dos cosas. Ahora, esta separación no les prohíbe el envolvimiento a los cristianos en el área de la responsabilidad social. Un gobierno de la gente, por la gente, mis hermanos, y para la gente es anarquía. Y es una frase que se usa en muchos lugares, y especialmente en Norteamérica. Los hermanitos, como les encanta, mis hermanos, aquellos que sean creyentes o incrédulos, no importa. A ellos les encanta esa frase que un gobierno de la gente, por la gente, para la gente. Pero la verdad es anarquía, a menos, mis hermanos, que sean gobernados por principios que son evidentes y eternos, los cuales son reflejados en las Escrituras. Pero el problema es que, por ejemplo, si nosotros tomamos el gobierno de Norteamérica, mis hermanos, ya no es un reflejo de la Escritura, es un reflejo del secularismo y del diablo ahora, mis hermanos. Ahora, tú tienes que comprender que la Biblia enseña una separación distinta, porque tienen dos propósitos distintos. Pero por la ignorancia de muchas iglesias y cristianos y pastores se han sometido 100% al gobierno humano, que por definición el establecimiento del gobierno humano es corrupto. Y todo el mundo anda hablando de, bueno, el gobierno es corrupto, el gobierno es corrupto. Yo no sé por qué estamos sorprendidos que es corrupto, porque mira, nace en corrupción. ¿Y cuál fue la corrupción? Que, mira, ¿te recuerdas ya en Samuel, el libro de Samuel? ¿Tú te recuerdas que Dios viene a hablar con su pueblo? Yo los amo, yo los voy a cuidar, yo voy a proveer. Y el pueblo reaccionó y dijo, no, queremos ser como todas las otras naciones. Estamos hablando de Israel, ¿no? Los judíos, el judaísmo, ¿no? Que era la única nación religiosa que existía, ¿no? Debajo de una relación íntima y personal con Dios, era el judaísmo, ¿no? Y ellos rechazaron a Dios y no, queremos ser igual como todas las otras naciones. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Ahí donde nace el gobierno humano distinta al templo. ¿Y qué fue que Dios le dio? Que le dio un rey corrupto, Saúl. Ahora, la corrupción, mis hermanos, no fue por Saúl. La corrupción fue que el pueblo rechazó a Dios y Dios le dio lo que ellos querían. Y de ese entonces tenemos gobiernos corruptos. Ahora, yo no entiendo por qué los gobiernos, lo que tenemos hoy en día es el corrupto acusa al corrupto de ser corrupto, ¿no? Y la iglesia,
quiere complacer a los corruptos. Mira. Tenemos que entender que estas son instituciones distintas y nunca las dos deben cruzar. Ahora, la iglesia no tiene ninguna autoridad de imponer sobre el gobierno, pero el gobierno no tiene ninguna autoridad de imponer sobre la iglesia. La única manera que eso sucede, mis hermanos, es que se lo permite. Por ejemplo, en muchos países, la Iglesia Católica Romana impone sobre los gobiernos en Latinoamérica, por ejemplo, mis hermanos, y ellos lo permiten, porque le conviene, ¿no? Pero ahora viene el gobierno y le impone sobre la iglesia. Igual. Y no hay mucho pleito, porque en la mayor parte de Latinoamérica es la Iglesia Católica Romana que está casada con el gobierno, y ahora la Iglesia Cristiana se encuentra apretado entre los dos. Hay mucho más que hablar de esto, pero solamente estoy dando una breve introducción. Mira, ¿cuál sería la ilustración? Mira, Jesús nos enseñó no solamente en rendirle a Dios, sino también a rendirle a César. Por eso, mis hermanos, debemos de ser buenos ciudadanos y mejor que los demás. Paga tus impuestos. No sé por qué hay tanto cristiano que le anda robando al gobierno. Maldito sea. Mira, Jesús enseña rendirle a Dios y rendirle a César. Eso está claro en esta escritura que acabamos de leer en Mateo 22, de versículo 15 hasta el 22, ¿no? Los cristianos, por lo tanto, son responsables ¿en qué? En obedecer las leyes terrenales, pagar sus impuestos, orar por aquellos que en autoridad. Nosotros debemos responder de orar por aquellos que están en autoridad, sabiendo de antemano que todos son corruptos, ¿no? Y activamente hablar y respaldar a Dios y sus leyes en el gobierno. Mira, ¿cuál debe ser la aplicación sencilla de todo esto? Bueno, el ejemplo de los cristianos que se envuelven en el sistema político demuestra en cómo Dios los usa a ellos para que sean sal y luz en el mundo. Ahora, yo no estoy hablando de aquellos pastores que abandonan los púlpitos, mi hermano, para convertirse en una bola de políticos. Mis hermanos, ¿sabe qué? Ese pastor anda equivocado o nunca fue pastor. Miren lo que dice en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Y miren lo que dice la palabra del Señor. Y vete conmigo a versículo 13. Mira lo que él dice en Mateo 5:13 y versículo 13 y 14. Dice: y vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, dice, ¿con qué se hará salada otra vez? Y para nada sirve, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Versículo 14 dice: vosotros, mira lo que dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. ¿Tú te recuerdas allá en el Antiguo Testamento con Daniel? ¿Te recuerdas con Daniel? Y dice en Daniel capítulo 6. Mira lo que él dice en capítulo 6. Mira lo que él dice en versículo 2. Bueno, vamos a comenzar con versículo 1. Daniel 6, 1 y 2 dice: y le pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernarán en todo el reino, y sobre ellos 3 funcionarios, uno de los cuales era Daniel, a quienes estos sátrapas rindieron cuenta para que el rey no fuera perjudicado. Por Daniel obviamente era luz y sal, ¿no? Era luz y sal. Mis hermanos, tenemos que darle reconocimiento a esta verdad. Ahora, vamos número 15, por favor, y vamos a regresar conmigo en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, por favor, en Efesios capítulo 5, y vea conmigo, por favor, lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 5. Y quiero que tú veas conmigo, vete a versículo 32
quiero hablar de la novia de Cristo. La novia de Cristo. Esta es una doctrina dentro de la doctrina de las iglesias. La subdoctrina, la novia de Cristo. ¿Quién es la novia de Cristo? Mira lo que dice la palabra del Señor, por favor. Y note lo que dice ahora. Tú debes de leer y estudiar cuidadosamente del versículo 22 hasta 33. Versículo 22 hasta 32, pero nosotros vamos a enfocarnos en versículo 32. Me dice, grandes es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. La iglesia se conoce como la novia de Cristo. La relación de Cristo con su iglesia es ilustrada por aquella como de un esposo y una esposa. Cristo es llamado el esposo. Y su iglesia es llamada la esposa o la novia, mis hermanos. Y Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, por la iglesia, para que Él pudiera santificarla, limpiarla y glorificarla. Esta es la novia de Cristo. Ahora, la ilustración se encuentra en el Antiguo Testamento, donde varias novias son típicas de la iglesia, incluyendo Eva, que se encuentra en Génesis capítulo 2, Rebeca, ¿no?, que se encuentra en Génesis capítulo 24, Asenat, que se encuentra en Génesis capítulo 41, y Séfora, que se encuentra en Éxodo capítulo 2. Ahora, el cántico de Salomón, por ejemplo, es casi siempre interpretada tipológicamente como la unión y comunión entre Cristo y su iglesia. Tú te recuerdas allá en Génesis capítulo 2, si vamos a utilizar ejemplo, por ejemplo, o la ilustración de Génesis capítulo 2 en versículo 23 y 24, tipológicamente, mis hermanos, es Eva, donde dice, y en Génesis 2, versículo 22, 23 y 24 dice, y el hombre le dijo, este es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Le dice, ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada, y por tanto el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer, y ahora serán una sola carne. Muchas veces tipológicamente se utiliza que Eva y Adán son uno, igual como nosotros, la iglesia y Cristo. Ahora, en Génesis capítulo 24, por ejemplo, se nos enseña a nosotros sobre de Rebeca, ¿no? Mira lo que dice en Génesis capítulo 24, versículo 1 al 7. Abraham era viejo, entrando en sus años, y el Señor había bendecido a Abraham en todo. Y Abraham dijo a su siervo, el más viejo de su casa, que era mayordomo, en todo lo que posee, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo. Y te haré jurar por el Señor, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás mujer para mi hijo, ni de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mis parientes y tomarás mujer para mi hijo Isaac, ¿no? Y el siervo le dijo, tal vez la mujer no quiera seguirme a esta tierra, debo volver y llevar a tu hijo a la tierra donde viniste. Y Abraham le dijo, guárdate de llevar allá a mi hijo. Y el Señor Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre, de la tierra donde nací, y que me habló y me juró diciendo, y a tu descendencia daré esta tierra. Él mandará su ángel delante de ti y tomarás allí mujer para mi hijo. Y aquí muchas veces muchos teólogos utilizan como una tipológicamente a Rebeca. Tú te recuerdas en Génesis capítulo 41, ¿no? Cuando habla de Asenat, ¿no? En Génesis 41, 45 dice, y el faraón llamó a José por el nombre de él, dice, Safnat Panea, y le dio por mujer Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra, ¿no? Te recuerdo cuando Moisés, en Éxodo capítulo 2. En Éxodo capítulo 2 encontramos, mis hermanos, donde habla de Séfora. ¿Te recuerdas eso? En Génesis capítulo Éxodo capítulo 2, versículo 21 dice esto. Dice, Moisés accedió a morar con aquel hombre y dio su hija Séfora a Moisés. Ahora,
en la aplicación más básica de todas, mis hermanos, así como las esposas deben ser unidas o sumisas y referente así con sus esposos, así también los cristianos deben someterse a adorar a Cristo. Así debe ser igual con nosotros, mis hermanos, ¿no? Y ahora por fin vamos al número 16. Número 16, que es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, ¿no? Vaya conmigo en 1 Corintios capítulo 12, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 27, por favor. Y aquí hablamos donde el Señor nos dice a nosotros, ahora bien, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 27, la última subdoctrina de mis hermanos, de la doctrina de la iglesia. Y ahora hay mucho más que decir, pero solamente estoy haciendo una breve introducción aquí. Ahora bien, dice en versículo 27, ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él, el cuerpo de Cristo. Ahora, se reconociendo que la iglesia aquí, en el Nuevo Testamento, mis hermanos, es llamada el cuerpo de Cristo y refleja el organismo espiritual de toda la iglesia sobre la tierra. Cuando la iglesia local es llamada el cuerpo de Cristo, los aspectos espirituales son siempre enfatizados. Y mientras que la iglesia es considerada como el cuerpo, así también los miembros individuales son vistos como partes del cuerpo. ¿Para qué? Para que cualquier iglesia funcione, apropiadamente, cada miembro debe de hacer su parte, mis hermanos, en un espíritu armonioso, mis hermanos, armonioso, mis hermanos, de cooperación con los otros miembros. Debemos cooperar, mis hermanos. Y si la iglesia en Corinto hubiera aprendido, aquellos que nosotros que conocemos la iglesia en Corinto, ¿no? Esta lección, muchos de sus problemas habrían sido resueltos, mis hermanos. La aplicación sencilla aquí es que cuando los cristianos rompen la armonía de la iglesia, ellos traen vituperio, mis hermanos, sobre el cuerpo de Cristo. Mira, en Mateo 16, 18, lo tenemos que reconocer, porque es ahí donde habíamos nosotros comenzado, mis hermanos, y de nunca jamás olvidarnos lo que dice la palabra de Dios. En Mateo 16, 18 dice, y Cristo dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia.